Vamos, hermanos, entonces a Romanos. Abran su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 10. Como saben, ya meditamos en los nueve capítulos anteriores. Nos detuvimos bastante en el capítulo 8 y en el capítulo 9, pero yo te explicaba hace unos domingos, ¿verdad?, que entender Romanos capítulo 8, 9, 10 y hasta el 11 son fundamentales si tú quieres entender la Escritura en totalidad. Son los pasajes que comúnmente solemos torcer porque no hay un entendimiento o porque no hay un conocimiento de la Escritura. Al no tener un conocimiento, pues lo que tú lees de repente es muy complejo y podemos malinterpretarlo. Pero cuando vamos a la luz de la Escritura, no hay nada contradictorio, ¿verdad? La Biblia sí está llena de aparentes contradicciones, pero que cuando tú las meditas, las escudriñas, hay una verdad profunda en lo que nos quieren enseñar. Muy bien, quiero hacer algunas preguntas. Supongo que a estas alturas ya tenemos pues bastante entendimiento de lo que voy a preguntar. Así que déjame preguntarte, ¿de quién Dios ha decidido tener misericordia? ¿Quiénes son esos objetos de misericordia? ¿Quién? ¿Todos o nada más algunos? Ok, ahorita vamos a irlo viendo, vamos a ver si es cierto. ¿A qué hace referencia la elección y la predestinación? ¿Eh? Ok. O sea, ¿qué es la predestinación entonces? ¿Un plan de Dios? ¿Llegar a Jesús? Entonces, no quiere o no tiene que ver con eso de que tú ya fuiste destinado a salvación y a lo mejor el que está a tu lado al infierno, a la condenación. No va por ahí. Ya lo hemos explicado, ¿verdad? Que ya expliqué las corrientes de doctrina, pero veíamos que cuando analizamos la Escritura, la predestinación tiene que ver con el plan previo que Dios destinó para que en Jesús seamos adoptados hijos de Dios. Ese es un destino al cual, ¿verdad?, podemos llegar aquellos que decidamos creer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Ese es el plan de Dios, que haya salvación para la humanidad, pero solamente se va a efectuar en aquellos que crean a Jesucristo, a quien Dios ha enviado como propiciación, como el medio de reconciliación, como el medio de salvación. Eso tiene que ver con la predestinación y la elección, entonces. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y luego le dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para que muestres mi poder. Entonces, ¿la elección tiene que ver con que ya algunos los destinó para perderse? Pero no le dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué aborreció a Esaú? Esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué les dio y punto? Ya está, él decidió amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Cuando vamos a la historia entendemos que Dios aborreció a Esaú porque Esaú primero despreció las cosas de Dios, despreció la primogenitura y despreció las bendiciones. De hecho, su nombre, ¿verdad?, se le cambia no a Esaú sino a Edom. ¿Y qué significaba Edom? Hombre rojizo, de la tierra, del barro, carnal. Es decir, que apuntaba a que Edom o Esaú era un hombre del barro que solamente vivía para las cosas temporales y carnales. De hecho, cuando vende su primogenitura, lo que él dice, ¿de qué me puede servir esto? Y se la vende a su hermano por un plato de lentejas. ¿Se acuerdan de eso o no? Entonces la Escritura, cuando habla de elección, tiene que ver con el hecho de que Dios ha decidido. Mira, vamos ahí en el 9 rápidamente, solamente regrésate. Romanos capítulo 9, versículo 11, ¿vale? ¿Ya estamos ahí? Pues no habían aún nacido, hablando de Jacob y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. ¿Cuál era la elección? No por obras, sino por el que llama. Y si tú lees el pasaje, ¿verdad?, el 9, ya lo he explicado, pero solamente estoy recordando algunas verdades. Lo que dice es que la elección de Dios es que el ser humano se salve por fe y no por obras. Cuando tú estás leyendo Romanos 9, dice que Abraham fue justificado porque le creyó a Dios, ¿sí o no es cierto? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Y luego nos dice que ni siquiera había nacido Jacob ni Esaú, para que Dios nos marcara que su elección es que la salvación o la justicia se alcanzara no por obras, sino por el que llama, ¿vale? Entonces no tiene que ver la elección como a este ya lo elegí para vida eterna y a este ya lo elegí para que se pierda. La elección tiene que ver con la predestinación, el plan previo que Dios ha elegido para que el ser humano llegue a ser salvo. No por obras, sino por el que llama. Dice la Escritura, y lo leímos, ¿verdad? Hace 8 días también, que no son hijos de Abraham o no son hijos de Dios los que son del linaje físico, sino aquellos que creen en la promesa. ¿Sí estamos ahí o los estoy haciendo bolas? ¿Vale? Ok. Vamos a seguir entonces meditando en este capítulo, pero déjame hacerte otra pregunta, porque es algo que ya hemos estado viendo. ¿Cómo entonces es que podemos llegar a ser vasos de honra o en su defecto vasos de deshonra? ¿Se acuerdan? Dice, bueno, hay unos que, dices que yo no vine hace 8 días, me perdí esa clase, esa lección. No, pero ¿cómo podemos llegar a ser vasos de honra o de deshonra? Ya lo hemos visto, haciendo la voluntad de Dios o en su defecto rechazando la voluntad de Dios. Y en el capítulo 9 Dios nos dio 2 ejemplos. Esaú decidió convertirse en un vaso de deshonra. Faraón decidió convertirse en un vaso de deshonra porque le dijo, para esto te he elegido, para mostrar mi poder. Es decir, que el propósito de Dios es que Faraón mostrara el poder de Dios en bendición o en maldición, en obediencia o en desobediencia. ¿Lo mostró o no lo mostró? ¿Tú crees que si la cosa hubiera cambiado y a lo mejor Faraón hubiera decidido no endurecer su corazón, entonces Dios no iba a sacar a su pueblo? Lo iba a sacar. Pero le dice a Faraón, tú tienes la oportunidad de ser un vaso de honra o de deshonra. Un vaso de deshonra si desechas mis mandamientos, si rechazas mi voluntad y decides endurecer tu corazón. Y vemos entonces que lo que Pablo nos estaba queriendo decir cuando dice, para esto levanté a Faraón, dice, lo levanté para mostrar mi poder. Pero él decidió ser un vaso de deshonra, lo mismo que Esaú. No leímos que Esaú después procuró con lágrimas la primogenitura, pero no el arrepentimiento, hermanos. Él después quiso, y entonces dice la Escritura, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios decide tener misericordia. Es decir, Dios ha decidido tener misericordia de aquellos que le buscan. Aquí el pasaje, lo que estaba Pablo, acuérdense un poquito, porque está hablándole a los judíos. Y los judíos, ¿verdad? Les dice, estoy profundamente triste. ¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿Por qué estaba profundamente triste Pablo? Dice, estoy tan triste y Dios me es testigo, Jesús me es testigo y el Espíritu da testimonio de que esto es así, que estoy triste y desearía yo ser un maldito y separado de Dios, de Cristo Jesús, con tal de que mis compatriotas, los israelitas, entiendan que la salvación es en Jesús y no por seguir la ley en la cual ni siquiera están cumpliendo a cabalidad. Y entonces les empieza a explicar, porque ellos decían, somos el pueblo elegido y por tanto ya estamos palancas con Dios y tenemos salvación. Y Pablo les empieza a explicar, Dios ha decidido tener misericordia de que Él quiere y endurecer a quien Él quiera. Y voy a tener misericordia de un pueblo gentil que no me buscaba, que no preguntaba por mí, pero que en cuanto escuchó el evangelio, el mensaje de salvación, decidió creer en Jesucristo como el medio de perdón y salvación. El pueblo de Israel estaba rechazando este mensaje. El pueblo de Israel estaba endureciendo su corazón. Y Pablo les está entonces diciendo, comprendan, porque así Esaú y así Faraón rechazaron a Dios y se convirtieron en un vaso de deshonra. Pero la voluntad de Dios era tener misericordia de ellos. El punto del que quiere tener misericordia es que para los israelitas les estaba pegando en su orgullo saber que Dios estaba decidiendo perdonar a los gentiles. Eso es lo que Pablo estaba explicando. Y ahora vamos a entrar al capítulo 10 y ve conmigo porque todo va a cobrar sentido. Y aquí Pablo lo va a dejar más claro. Vamos allá a Romanos 10, versículo 1. Y mira, fíjate lo que empieza a decir Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de ¿qué? De mi corazón y mi oración a Dios, ¿por quién? Por Israel, es para salvación.
Ahora Pablo les está diciendo algo. Hermanos, quiero que entiendan que mi ruego, mi súplica constante a Dios por lo que estoy orando es que al pueblo de Israel le caiga el 20 y entiendan que en Jesús está la salvación y no en la ley, y ni siquiera en que ellos presuman ser linaje de Abraham. Eso es lo que Pablo les venía diciendo. Porque ellos tropezaron en Jesucristo, ¿cierto o no? A ver, regrésate tantito ahí al versículo 31 del capítulo 9, ¿qué dice? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, que ellos en su mente creían que iban a ser justos simplemente por ser descendientes de Abraham y por conocer la ley de Dios. Pero entonces Pablo los quiere provocar a celos y está triste profundamente porque no les está cayendo el 20, que están bien perdidos y que Dios ha decidido tener misericordia del que cree en Jesús, y que dentro de esos están los gentiles. Y que aunque ellos no buscaban a Dios, Dios los busca a ellos, reaccionan al mensaje y los israelitas están tropezando en Jesucristo. Porque no pueden creer que ese hombre sea el Mesías. Porque no pueden creer que simplemente por creer en Jesús puedan ser justificados delante de Dios, y están tropezando en Jesucristo constantemente. Porque ellos siguen insistiendo que al observar la ley van a ser presentados justos ante Dios. Ahora, pregunta para ustedes, y seanme honestos, ¿quién de ustedes o qué ser humano puede cumplir a cabalidad la ley de Dios? ¿Qué ser humano puede cumplir con todas las normas, con todas las leyes, con todos los requisitos de la ley de Dios? Nadie. Sin embargo, el pueblo de Israel creían que esa era la forma, y dice que seguían la ley no por fe, sino por obras, y querían a sí mismos ser justificados, y tropezaron con el mensaje de Jesús. Porque a un pueblo tan orgulloso, que conocía perfectamente la ley, que tú le dijeras, no hay forma que tú te salves y tienes que creer en aquel que rechazaste, dime si no pegaba en su orgullo. Y entonces Pablo dice, mi ruego, mi oración por Israel es que entiendan que la salvación está en Jesús, y que la ley lo único que está haciendo es mostrarles cuán pecadores son y cuán condenados están a una eternidad sin Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2, porque yo les doy testimonio, ¿qué dice? De que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. La traducción es, pero no con un conocimiento real. Porque yo, Pablo, que fui un fariseo de fariseos, legalista, que conocía a perfección la ley, les puedo testificar que ellos son muy celosos, pero no en un conocimiento verdadero. Son muy celosos de su ley, pero han rechazado a aquel que la ley les mostró como medio de salvación. Isaías capítulo 53, que para muchos, ¿verdad? Es el pasaje prohibido o el pasaje oculto, el cual no quieren leer en las sinagogas, habla claramente de que Jesús era el Cordero de Dios que iba a traer salvación, iba a quitar el pecado del ser humano. La ley se los decía, y por eso Pablo dice, yo les doy testimonio, yo testifico que nosotros los judíos, los israelitas, somos tremendamente celosos, pero no en un conocimiento real. Porque estamos rechazando al autor de la vida y al medio de salvación. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿cuál era la justicia de Dios? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cree en Jesucristo y serás salvo. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cómo es que Él te declara inocente? Si crees en Jesús, si crees en su sacrificio. Y aquí lo está diciendo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿qué dice? No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ve lo que está diciendo? Porque aún conociendo la Escritura, están ignorando voluntariamente el medio de justicia que es Jesucristo, ese Cordero inmolado. Y en su lugar están tratando de establecer su justicia propia.
Ellos quieren obtener la salvación por ellos mismos. Mira que los gentiles, o sea, todos los que no somos israelitas, somos muy parecidos a ellos. Porque queremos establecer nuestra justicia propia. Porque queremos ser declarados inocentes por Dios, por nuestros medios, por nuestras obras, por lo que hacemos. Y pensamos que vamos a poder llegar delante de Dios, así como los israelitas creían que iban a llegar delante de Dios y le iban a decir, linaje de Abraham somos, por eso es que estamos justificados. Así, ¿verdad? El gentil cree que va a ir delante de Dios y le va a decir, yo puedo ser justificado porque mis obras buenas fueron mayores que las malas. Y estamos rechazando, como los judíos, como los israelitas en ese momento, en ese tiempo, y muchos hasta el día de hoy, la justicia de Dios que es Jesucristo. Porque en Él somos declarados limpios, inocentes. Eso es lo que hemos venido leyendo en el libro de Romanos, ¿cierto o no es cierto? ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. Versículo 4, porque el fin de la ley, ¿quién es? O sea, fíjate lo que está diciendo Pablo, alguien que conocía la ley de Dios. Dice, porque el fin de la ley, a donde la ley te guía, a donde la ley está apuntando, ¿a dónde era? A Cristo. La ley estaba apuntando a Cristo. Versículo, vamos a seguir leyendo. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo es que yo obtengo justicia delante de Dios según estos textos? Según la Escritura. Cuando creo en Él. Es que eso se oye bien fácil. Para ti es fácil, para Jesús no lo fue, yo lo he explicado un montón de veces. A ti no te escupieron, a ti no te maltrataron, a ti no te colgaron en una cruz, a ti no te desgarraron el cuerpo. Pero a Él sí. Y encima quieres ofender a Dios diciéndole que esa justicia no es suficientemente buena o no vale y que mejor estableces tu propia justicia. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y por eso Pablo dice, mi ruego, mi oración a Dios, mi súplica constante es que a ellos les caiga el 20 y entiendan que en Jesús hay salvación y que en la ley solamente son condenados. Y es más, esa misma ley los va a llevar al punto de creer que Cristo es la justicia de Dios personificada. Ese mensaje no gusta, hermanos, por eso mucha gente allá afuera, tú le dices, cree en Jesús y serás salvo. Y dice, así de fácil. Es el mensaje de la Escritura. Pero ese así de fácil va a implicar una transformación de vida. Pero ese así de fácil va a ser un cambio de mentalidad y de corazón. Si tú estás en la justicia de Dios, no puedes ser la misma persona. Si tú realmente estás en la justicia de Dios, tú no puedes seguir viviendo en el pecado. Si tú realmente estás en la justicia de Dios, tú tienes que vivir en la voluntad de Dios, bajo su palabra, pero ya no por obligación, sino por amor. Es que estoy en la justicia de Dios y por eso vivo ya, porque solamente tengo que creer en Dios para ser justificado. Ajá, ¿y los frutos que demuestran eso dónde están? Solamente tengo que creer y no se va a evidenciar. Cuando alguien cree algo, cuando está convencido de algo, su estilo de vida, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de hablar, lo delata. Pero hay muchos que dicen, he creído en Jesús. ¿Y la evidencia dónde está? No es solo decirlo, es que se vea, que sea evidente, que se muestre. Vamos a seguir leyendo. Entonces, porque la fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas tendrá vida en ellas. Esa es la traducción. Vivirá por ellas, tendrá vida en ellas. Fíjate lo que está diciendo Pablo. El pueblo de Israel está rechazando el mensaje de justicia, aunque conocen la ley. Y quieren establecer su justicia propia. Es decir, dos medios para que tú estés en reconciliación con Dios. Jesús y la ley. Jesús dice, solamente cree en mí, cree en mi sacrificio, y obviamente el estilo de vida lo va a evidenciar. Y la otra es, o ve por la ley, vete por este camino. Pero en cuanto violes un mandamiento, eres culpable delante de Dios y eres objeto de ira y de condenación. Ahí está, lo está diciendo. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas tendrá vida por ellas. Y vuelvo a preguntarlo de hace rato, a ver hermano, ¿cuántos de los mandamientos de Dios
has llevado a la cabalidad? A ver quién nos ha echado mentiras. ¿Quién no ha codiciado? ¿Sí o no? Entonces, ¿quieres tu justicia propia? Ahí está la ley. Dale. Ese es el camino que elegiste. El día que vayas con Dios, con justicia, te va a declarar culpable porque no la vas a cumplir. No vas a poder. Es imposible. La ley es buena porque te va a mostrar cuán pecador eres. La ley es buena porque te va a guiar al arrepentimiento. La ley es buena porque va a dejar al descubrimiento tu perverso corazón. La ley es buena porque te va a llevar a entender que estás bien perdido. La ley es buena porque te va a llevar y te va a conducir a que entiendas que la única opción que tienes es creer en Jesús o ser objeto de ira de Dios. Y si a pesar de todo eso actuamos como el pueblo de Israel en ese momento, que endurecemos nuestro corazón, no culpemos a Dios que en ese día del juicio nos declare culpables. Vamos a seguir leyendo, versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, que dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién va a descender al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que está tratando de decir Pablo es que la justicia que es por la fe nos muestra que Jesucristo venció a la muerte y resucitó. Y que aun si tú quisieras bajar por Cristo y establecer tu propia justicia, no saldrías de ese lugar. Y que si tú intentaras subir al cielo para hacer descender al Cristo, no serías ni recibido. Porque te sería imposible por tu pecado y por tu maldad delante de Dios. Sin embargo, Cristo ha vencido y Él ha resucitado de los muertos, salió del sepulcro, se sentó a la diestra de Dios para mostrar que en Él hay victoria. Eso es lo que Pablo está diciéndoles. Porque la justicia que es por la fe nos demuestra que Cristo ha vencido al pecado. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, ¿y qué? Y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tendrás salvación. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Estoy muy celoso de mi pueblo, estoy muy triste y estoy rogando y suplicando por ellos porque están estableciendo, queriendo seguir una justicia propia y han tropezado en Jesucristo, están cayendo y no entienden que Él es el medio de salvación y no entienden que el que quiere vivir por la ley tiene que guardarla completita o mejor no. Y han intercambiado la justicia de Dios que solamente les dice cree en Dios. Porque el creer en Dios es lo que realmente, en Jesús, es lo que realmente te justifica delante del Padre. Pero dice algo importante, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, tendrás salvación. A ver, hermanos, una cosa es que lo menciones con tu boca, que lo confieses con tu boca, y otra cosa es que lo creas en tu corazón. Tú puedes confesar con tu boca que crees en Jesús, pero en tu corazón realmente no estar convencido. Y aunque tú confieses con tu boca que Jesús es el Señor, pero no lo has creído en tu ser entero, en el asiento de tus emociones, porque eso es el corazón, tú no tienes paz con Dios ni tienes salvación. Y lo he venido mencionando, si tú crees en el corazón lo vas a hacer evidente. A Dios no lo vas a impresionar, al hombre a lo mejor lo impresionas y a lo mejor le muestras, ¿verdad?, atisbos de que la salvación se ha efectuado en ti, pero a Dios no lo engañas. Aquí en la iglesia puede ser uno, pero allá afuera puede ser otro, y a Dios no lo engañas. Aquí puedes hablar un lenguaje cristianoide y allá afuera un lenguaje perverso, y a Dios no lo engañas. Aquí puedes decir gracias a Dios, gloria a Dios, pero allá afuera puedes maldecir a los demás. A Dios no lo engañas. Aquí puedes decir que estás convencido que Jesús es el medio de salvación y por allá decir esos loquillos cristianos que creen que solamente por creer en Jesús ya son salvos. Vélos a creer. Aquí puedes proclamar y cantarle a Dios a toda voz, ¿verdad? A todo pulmón que lo amas y allá afuera, ¿verdad? Con tus actos demostrar que no lo amas.
Y aquí Pablo está diciendo, la justicia que es por fe se cree en el corazón y luego entonces se confiesa con la boca. Porque lo que se ha efectuado en el corazón es lo que yo voy a evidenciar y voy a mostrar. Dice la Escritura que del corazón habla la boca. ¿De qué hablas, hermano, en tu semana? ¿Qué es lo que ocupa tu mente? ¿En qué dedicas tu tiempo? ¿Qué es lo que escuchan las personas de ti? Pues ahí está la respuesta. Si realmente estamos en Cristo, no estamos en Cristo. Pero la palabra de fe es esta, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón y crees que Dios lo levantó de los muertos, tú tienes salvación. Este mensaje, este pasaje, ¿verdad?, de la Escritura, ¿cuántos no lo conocemos? Y lo mencionamos, ¿verdad? Y cuando evangelizamos y llevamos el mensaje, ¿qué le decimos a la gente? Tú confiesa que Jesús es el Señor y tendrás salvación. Y hasta apuntamos, ¿no?, en la libretita. ¿Cuántos hicieron la oración de fe? Y levantan 50 y dices, 50 salvos para el reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Y quién te dijo que fue cierto? ¿Y quién te dijo que nomás te dijeron que sí para que ya te callaras? Si le tengo que hacer la oración, la hago para que ya me deje en paz este cristianito. Pero no lo ha entendido, no ha bajado a su corazón. Curiosamente, hay una encuesta que se hizo, ¿verdad?, a hermanos cristianos o a iglesias, donde les preguntaban si ellos tenían salvación y qué crees que respondieron. ¿Tú qué dirías? Si yo hoy te pregunto, oye, ¿tienes salvación? ¿Qué me dirías? Sinceramente. Pues la mayoría respondieron que no sabían. Que no sabían. Incluso pastores dijeron que no sabía. Y fue alarmante porque entonces no estamos entendiendo el mensaje, porque seguimos queriendo establecer nuestra justicia propia. Seguimos creyendo muy adentro de nosotros que algo tenemos que hacer para que Dios nos dé el perdón, sin entender que el perdón está en Cristo y que la Escritura te lo grita por todos lados, que Jesús es el medio de salvación. Y que si tú lo crees en tu corazón y luego entonces lo confiesas con tu boca y es real, tú serás salvo. Vamos a seguir leyendo, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, ya lo leí, ¿verdad? Pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿qué? ¿Qué quiere decir esto? Ahora, si tú bueno, vamos rápidamente. ¿En dónde crees que está esta Escritura? Porque Pablo está citando el Antiguo Testamento. ¿Dónde crees que se encuentra esta palabra? A ver, vamos a Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías capítulo 28. Voy para allá. Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. ¿Ya estamos ahí? Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. En otras palabras, no tenga miedo, no tenga cuidado. ¿Quién era esa piedra preciosa? Era Cristo. En las cartas de Pedro dice que Él es la piedra angular. Para unos precioso, pero para otros roca de caída, roca de tropiezo. Dice que desmenuza, que son destruidos en Él. ¿Por qué? Porque no quieres creer que Él es el medio de salvación. Regrésate conmigo a Romanos, vamos a otra vez ahí en el versículo 10. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, en Jesús, no será avergonzado, o en otras palabras, no será defraudado. ¿Tú crees que Dios te va a mentir? Dice, porque todo aquel que en Él creyere, no será defraudado de parte de Dios. No tenga cuidado, porque va a tener salvación, porque Dios ha dicho que a través de Él está el camino, la verdad y la vida.
Vamos a seguir leyendo. Porque no hay diferencia. Fíjate, aquí Pablo está explicando lo que nos ha venido hablando. De quien quiere tener misericordia la tiene y de quien quiere endurecer, endurece. Aquí lo va a explicar, lo vamos a entender más. Dice, porque no hay diferencia. Le estaba diciendo al pueblo de Israel, a ver, entiendan, que les caiga el 20, no hay diferencia entre ustedes y los gentiles. Porque así como a ustedes Dios ha decidido salvarlos por fe, también a esos gentiles a los cuales ustedes rechazan y no quieren. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego o gentil, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que ¿qué? Ve lo que Pablo le está diciendo. Mi oración, volvemos a entenderlo, mi oración a Dios, mi ruego, mi constante súplica por Israel es que les caiga el 20 y que puedan y que alcancen a entender que Dios no está haciendo diferencia entre judíos y gentiles, que Él ha decidido tener misericordia porque Él se le pega la gana de los gentiles, aunque ellos no querían. Porque entre judíos y gentiles no hay diferencia, pues el que invoque, busque, llame, acuda al Señor, Dios le va a mostrar misericordia. Eso es lo que Pablo quería que el pueblo de Israel entendiera. Que ellos estaban aferrados en que conocían la ley de Dios y que eran linaje de Abraham y estaban rechazando que la misericordia se extendiera a los gentiles. Y Pablo les dice, a Dios se le ha pegado la gana tener misericordia de ese pueblo que ustedes no quieren. Y si quiere endurecernos a ustedes por la maldad y la dureza de su corazón, ¿qué va a pasar? Porque Dios no hace diferencia. Judíos y gentiles están bajo pecado. Pero cualquiera de ellos que lo invoquen, que lo llamen, que lo busquen y que crean el mensaje, Dios les va a tener misericordia porque Él es rico para con todos los que le invocan. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Ahora, vean cómo cobra sentido. A ver, ¿a poco dice aquí? Porque todos los elegidos y predestinados que invoquen el nombre del Señor serán salvos. ¿Dice eso en la Escritura? ¿Ya vieron cómo no tenía que ver por ahí? Pablo lo que quería hacer es que el pueblo de Israel entendiera esta verdad. Dice, nunca ha sido de manera arbitraria o caprichosa. Es más, ustedes, aunque creían tener ventaja porque descendían de Abraham y porque tenían la ley de Dios, están siendo rechazados porque están rechazando a Cristo. Porque todo el que invoque el nombre del Señor, y aquí el Señor es Jesucristo, porque todo el que le busque, que le llama, que acuda a Él, tendrá salvación. Así seas judío, así seas gentil, así creas tener palancas con Dios o no las tengas, si buscas a Dios con sinceridad y crees a su mensaje, vas a tener salvación. Versículo 14. Aquí es una invitación, hermanos, a nosotros, a todo creyente. ¿Cómo pues, versículo 14, cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? Ahora, ¿cómo va a escuchar el mensaje la gente de salvación si no hay quien les hable? Vamos a seguir leyendo, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de que no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Ay, hermano, la iglesia está bien entretenida en sí misma. Nosotros y las demás iglesias estamos entretenidos en nosotros mismos. Y lo que Pablo viene diciendo es que la gente tiene que escuchar el mensaje de salvación, pero ¿cómo lo van a escuchar si no hay quien les predique? Si no hay quien les haga saber las buenas noticias, que es el evangelio, las noticias de salvación o en su defecto las noticias de condena si no las crees. Pero ¿cómo va a escuchar la gente si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a hacerlo si no hay quien quiera predicarles? Fíjate lo que nos va llevando la Escritura. ¿Has entendido la salvación? Ahora llévala, háblala, promúlgala, predícala, muéstrala, evidenciala. Llévala, pero que tus actos también demuestren que lo que crees es real. Vamos a seguir leyendo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
Pero el problema es que sí se nos ha enviado. ¿Y cómo van a predicar si no nos han enviado? Es que sí te han enviado. Y el que te envió es Cristo. Cuando Él resucita, ¿qué es lo que dice? Vayan, ¿sí o no? Y hagan discípulos. Predíquenles, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Pero ¿cómo va a escuchar la buena noticia de salvación la gente si no hay quien les predique? ¿Por qué no predicamos a veces? Por miedo, por inseguridad, porque no me sé la Biblia, porque me van a agarrar en curva y ¿qué les voy a responder? Por eso es necesario que conozcas la Escritura. Por eso es necesario que pases tiempo con Dios. Por eso es necesario, ¿verdad?, que no solamente los domingos te alimentes, sino entre semana estés en constante comunión con Dios, porque cuando tengas que hablar de Cristo, cuando tengas que hablar el mensaje de salvación, tengas con qué hacerlo. Versículo 15 dice, ¿y cómo van a predicar si no son enviados? Como está escrito. Fíjate lo que dice. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Lo que está queriendo decir Pablo, qué hermosas son las vidas delante de Dios de aquellos que llevan el mensaje. Qué hermoso olor fragante el de las vidas que están llevando el mensaje. Es que la iglesia no lo hace, pero tú puedes hacerlo. Es que no me han enseñado. Pídele a Dios que te capacite. Es que no tengo quien hablarle. Como no tienes vecinos en el trabajo, en todo lugar. Es que a mí no me gusta eso. Lo siento, pero es algo que Dios te mandó. Y si no te gusta, está bien. No te pretendo convencer, pero es algo que la Biblia sí nos dice que tenemos que hacer. Es que no me siento cómodo. Pues no es que tú te sientas cómodo, es que Dios, Jesucristo se ha anunciado. Que la gente lo conozca. ¿Y cómo lo van a conocer si no hay quien les predique? ¿Y cómo le van a predicar si no hay quien quiera? Es una situación que Dios nos habla a nosotros de manera personal. Si lo estamos haciendo o no, es algo en lo que nosotros pues vamos a dar cuentas con Dios, que vamos a tratar ya directamente con Él. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Esto es real. Tú llevas el Evangelio y no todos lo creen. Tú llevas el mensaje de salvación y unos deciden no creerlo. Pero eso no quiere decir que tú no vayas y lo lleves. Fíjense que esta doctrina de la elección y la de predestinación hizo en un momento que la iglesia se volviera tan cómoda y tan perezosa, porque tú le decías, ve y predica, y decía, ¿para qué si Dios ya tiene sus elegidos? Y de todas maneras ya sabe quién va a creer y quién se va a perder y quién sí se va a salvar y quién no se va a salvar. Entonces ya para qué le hago si de todas maneras predique o yo no predique, los salvos son salvos y los perdidos están perdidos, ya está. Y eso hizo que la iglesia se entibiara y que no saliera más, porque bajo ese concepto decían, ¿qué caso tiene? Al final le predique o no le predique, si está destinado a la salvación, Dios se va a encargar que llegue a la salvación. Es más, el mismo Jesús lo dijo, si tú no quieres predicar, que prediquen las piedras. Pero tú eres una piedra, pues tú tienes que predicar y somos piedras vivas. Pues ahí están las piedras que prediquen. Predica, habla de Cristo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que quiere decir esto es, así que la fe se produce por escuchar y escuchar el mensaje de Dios. ¿Cómo es que tú llegaste a Cristo? ¿Qué escuchaste? La palabra, el Evangelio, la palabra de verdad, y creíste. La fe viene por el oír, y el oír es el resultado de la palabra de Dios. Si tú escuchas el mensaje, si tú te expones al Evangelio, si la gente es expuesta al Evangelio, es muy probable que respondan, o positivamente o negativamente, pero va a haber una respuesta. Tu fe se va acrecentando porque tú escuchas el mensaje de la Escritura, ¿cierto o no? Porque tu fe va creciendo, porque tu fe se va estableciendo firme,
¿Por qué tu fe en momentos sientes que está elevada, verdad? Y que nada te derrumba. ¿Y por qué por momentos sientes que tu fe está por los suelos? Porque vas a la palabra o no vas a la palabra y ahí está. El cristiano que solamente escucha la palabra los domingos, mira, es un cristiano que en la semana siempre está vencido. Todo le duele, todo le pasa, todo está mal. Porque no está de constante en el evangelio, en la noticia, en las buenas noticias, en las promesas. Todo te derrumba. Pasas pruebas y te derrumbas sin entender que las pruebas son los medios que Dios usa para que tú crezcas en madurez. Las dificultades para que tú entiendas, ¿verdad?, que dependes completamente de Dios. Pero si no lo has leído, ¿cómo lo vas a entender? ¿Cómo va a darse esa fe si ni siquiera tienes el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice? Vamos a seguir leyendo. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 18. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Dice Pablo aquí: pero les digo, no han escuchado, antes bien, por toda la tierra ha salido su mensaje. De modo, hermanos, que cuando alguien, ¿verdad?, esté delante del juicio de Dios, no se va a poder excusar. De modo que el mensaje va a llegar a todo pueblo y a toda nación. De modo que el evangelio va a ser escuchado por toda lengua, por toda tribu, por todas esas tribus alejadas que decimos, y si no les ha llegado el evangelio, tú no te preocupes, Dios va a hacer que llegue ese mensaje. ¿Y a quién va a mandar? Pues a alguien que sí quiera. Si tú no quieres, no pasa nada. Lo dije hace 8 días. Tú decides ser vaso de honra o de deshonra. Y si quieres ser un vaso de honra, Dios te va a usar. Y si no quieres, no te preocupes, va a usar a otro. Es que Dios me necesita en esta iglesia. No te necesita, perdón, se oye feo, ni a ti ni a mí. Y si tú no quieres hacer algo, Dios el día de mañana levanta a alguien. No te preocupes, su plan se va a cumplir. De que anuncia su nombre, lo anuncia. Suena feo, ¿verdad? Hasta para mí parece como que... No, es que es la realidad. Puede ser un vaso de honra o de deshonra. De honra si dejas que Dios te utilice. Si no, va a usar a otros. No pasa nada. Pero qué mejor que nos permita ser sus vasos, sus instrumentos, los medios a través de los cuales Él hable salvación. Porque si tú dejas de hacerlo, lo haces o no lo haces, alguien más lo va a hacer, hermano, no te preocupes. Dios no para si tú no tienes ganas. Dios no se va a detener o no va a detener su plan si no te sientes con muchas ganas de hacerlo. Dios lo va a hacer. Contigo o sin ti, conmigo o sin mí, Él lo hace. Esto es feo. Alguien lo dijo alguna vez y antes pegaba en el orgullo. Nadie es indispensable. Y llega un punto en la vida que te das cuenta que es cierto. Que no va a pasar nada. El plan de Dios sigue. Contigo o sin ti. Vamos a seguir leyendo. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo les voy a provocar a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato los voy a provocar a ira. Lo que está diciendo dice, ¿y de esto no está enterado Israel? Sí lo está. Y tanto es el amor de Dios, lo que Pablo está tratando de decir, y tanto es su amor que ha decidido provocarlos a celos con un pueblo que no era pueblo, con un pueblo que ni siquiera lo buscaba. Para ver si de esa manera ustedes, pueblo de Israel, que tenían las primicias, la adopción, las promesas, a ver si de esa forma reaccionan. Vamos a seguir leyendo versículo 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. ¿Y qué dice? Y contradictor. Fíjate cómo Pablo va cerrando. Dice, mi oración es que Israel le caiga el 20. Y ni siquiera están entendiendo que Dios es tan misericordioso con ellos y con los gentiles, que incluso los gentiles son un medio para que ellos reaccionen y tal vez siendo provocados a celos, vengan a la salvación. Y yo decidí manifestarme a un pueblo que no era pueblo, a pueblo rebelde y contradictor, a pueblo que no preguntaba por mí.
Dime si nosotros preguntábamos por Cristo antes de ser hallados por Él. Dime si tú viniste a la salvación porque buscaste a Dios. ¿Cuántos llegaron a la salvación, al mensaje de Jesucristo, porque Él los buscó a ustedes? ¿Cuántos se acercaron a Dios porque tenían un montón de problemas? ¿Cuántos se acercaron a Dios porque su familia estaba destrozada? ¿Cuántos se acercaron a Dios porque los corrieron del trabajo y ya no había ni para comer? Y entonces recurriste a Dios en busca de socorro y auxilio, y Él te extendió misericordia. Pablo nos va a llevar en el capítulo 11 a entender que Dios no ha acabado con Israel. Pablo está hablando muchas cosas, pero Pablo está diciendo, hey gentiles, aguas, porque en el capítulo 11 nos los va a decir, aguas ustedes, porque la defección de ellos, el rechazo de ellos, es lo que permitió la misericordia para ustedes. Así que tanto de ustedes como de Israel Dios ha decidido tener misericordia. Y de ambos pueblos ha decidido hacerlo a través de Cristo. Y este mensaje tiene que ser anunciado por aquellos que dicen que han creído en ese mensaje. Llevar el evangelio de salvación, llevar las noticias de que en Jesús hay reconciliación con Dios. Yo quiero hacer una pregunta, hermanos, sinceramente, ¿qué estamos haciendo? De manera individual y colectiva. ¿Sabes que últimamente he pensado que muchos de los problemas que se dan en las iglesias, en cualquiera, es porque estamos entretenidos en lo que no es importante? Que muchos de los conflictos se dan porque estamos encerrados en lugar de ir y compartir el evangelio. Porque nuestra mente está enfocada en lo que sucede dentro, pero no en lo que está pasando fuera. Y en lugar de concentrarnos en hablar salvación, nos estamos concentrando en lo defectuoso y feo que está tu hermano de al lado. Yo no estoy tan feo, Pero eso está pasando. Estamos tan distraídos y el enemigo nos tiene tan confundidos que en lugar de ver la necesidad afuera, estamos viendo lo que está dentro. Porque Satanás nos tiene tan engañados que en lugar de salir y llevar el evangelio, estamos llevando el mensaje de lo que hacen unos y otros. Porque hemos perdido de vista el objetivo. Habla salvación, predica las buenas noticias, lleva ese mensaje de vida a los que no lo han escuchado. ¿Y cómo lo van a escuchar si no hay quien vaya? Si no hay quien quiera ir a predicar. ¿Quieres que tu vida sea hermosa delante de Dios? Ahí lo dijo. Hermosos son los pies de los que predican la paz, de los que llevan buenas nuevas de salvación. ¿Quieres que tu vida sea hermosa delante de Dios? Habla el evangelio. Lleva salvación, habla vida. Si lo creen o no lo creen, ya no te toca a ti. Eso es algo que Dios va a hacer en el espíritu de las personas. Pero de esa forma nuestra vida va a ser fragante. ¿Quieres que tu cristianismo ya no se sienta seco y vacío? Empieza a servirle a Dios. Empieza a llevar su palabra. Ya no me gusta ir a la iglesia, ya siento que todo está aburrido y seco. La respuesta está en que empieza a dar un paso y haz lo que Dios te ha pedido. Porque solo así vas a encontrar sentido a tu vida. Porque solamente así vas a sentir, ¿verdad?, que tu cristianismo tiene vida. Perdón, hermanos, pero si nuestro cristianismo nada más es de voy el domingo y entre semana, entre hermanos y hasta ahí, vas a apagarte en cualquier momento. Porque para que cobre vida, tienes que obedecer a Dios y llevar el mensaje. Y tenemos que hablar de Cristo. Como iglesia o de manera individual, pero en todos lados tú tienes que ser olor fragante y hablar este mensaje que te salvó la vida, que te cambió la vida, que te reconcilió con Dios y por el cual ahora tú puedes decir que tienes salvación. ¿Te parece si hacemos una oración? Señor, te quiero dar muchas gracias esta mañana. Te quiero dar gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque a través de todos estos pasajes que tal vez fueron difíciles y complejos,
que si tú habías elegido a unos para que se salvaran y otros para que se perdieran, y lo habíamos entendido así, hoy nos damos cuenta que no es de esta manera. Tú has elegido que la humanidad tenga salvación en Cristo Jesús. Ese es el plan previo, ese es el destino que le has dado a todo ser humano, pero no todos obedecen a la fe. Señor, también hoy nos has hablado que es necesario que lo que creamos lo hablemos, lo modelemos, lo llevemos al mundo de allá afuera. Señor, habla nuestra vida, inquieta nuestro corazón. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de mucha distracción, tiempos, Padre, donde solamente encendemos la televisión y un mundo se abre ante nosotros que nos tiene obsoletos, que nos tiene quietos e indiferentes muchas veces a lo que está pasando en el mundo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Alguien mandó un video, Señor, y era muy real, que en otros países donde el reunirse es prohibido, viajan horas, kilómetros, bendito Dios, solamente para escuchar un mensaje de unos cuantos minutos, unas cuantas horas. Señor, ayúdanos a ser como esas personas que atesoran tu palabra, que están ansiosas por alimentarse de ella. Ayúdanos a ser como esas personas que tener una Biblia es el tesoro más grande que pueden hallar y están dispuestas a leerlo, releerlo, meditar en él y no dejar ni un solo día de ir a sus páginas. Habla nuestra vida, Señor. Que no tengamos un cristianismo más hueco, más indiferente, más tibio, más frío, sino uno que se encienda en amor por ti, que pase tiempo contigo, que te anhele, que te ame, que te busque profundamente, con sinceridad, y que esté dispuesto a hacer tu voluntad. Gracias por salvarnos, porque alguien nos habló tu mensaje en condiciones tal vez de tristeza, depresión, de desolación, Padre, de ansiedad, y al escucharlo respondimos y nos sentimos amados. Que eso mismo hagamos nosotros, te lo pido con todo el corazón, que nos despiertes y nos permita ser heraldos de ese mensaje tan precioso que es salvación en Cristo Jesús. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor.